Hemos estado en estas últimas semanas estudiando el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, donde nos enseña las riquezas que tenemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, que nosotros fuimos escogidos, amados, santificados, perdonados, limpiados. La importancia de la gracia en medio de la salvación. Y la semana pasada el pastor compartía con nosotros la importancia de la cruz, que rompe toda barrera y toda división. Hoy en la tarde yo quiero compartir con ustedes el propósito del poder dado a la iglesia. ¿Cuál es el propósito del poder que Dios ha dado a la iglesia? Y tú y yo somos la iglesia del Señor. Así que yo quiero que abras tu Biblia en Efesios capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 13. La palabra del Señor dice así: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus hijos, apóstoles y profetas, por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todo cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Qué lindo es poder reflexionar en la palabra de Dios en estos versículos. Y en la palabra de Dios vemos aquí varias palabras importantes que podemos juntos aprender y reconocer. Aquí vemos el propósito del poder dado a la iglesia. Y vemos aquí que el apóstol Pablo tenía un ministerio que administrar. No solamente el apóstol Pablo tenía un ministerio que administrar, sino que tenía un misterio que revelar. Y no solamente tenía un misterio que revelar, sino un mensaje que anunciar. El apóstol tenía un ministerio que administrar, tenía un misterio que revelar y un mensaje que anunciar. Y si tú y yo somos la iglesia, tenemos que entender que hay un ministerio que tú y yo debemos administrar. Hay un misterio que tenemos que revelar y hay un mensaje que tenemos que dar a conocer. Un ministerio y un mensaje. Si vemos la palabra de Dios en este capítulo, comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo. Dice por esta causa en el versículo 1. Ahora, si vamos al versículo 14, también comienza diciendo en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas. Ahora vemos que en el versículo 1 y el versículo 14 se repite la misma frase. Entonces vemos que en todo el capítulo 3 lo que podemos encontrar es una oración del apóstol Pablo, pero una oración interrumpida
comienza el versículo 1 hablando de que por esta causa, y haces un paréntesis desde el versículo 2 hasta el versículo 13 para volver a la oración desde el versículo 14 hasta el versículo 21. Ahora, cuando dice por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Cuando el apóstol Pablo está comenzando a orar, comenzando a interceder, dice cuál es la causa, y observa que la causa de su amor, de su llamado, es por los gentiles. Y vemos en el versículo de 2 al 13 la explicación de su ministerio, de su responsabilidad y de su mensaje. Por eso vemos allí entonces la importancia de un ministerio que administrar. ¿Cuál es el ministerio que tenía el apóstol Pablo? ¿Cuál era el llamado que tenía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo tenía llamado hacia los gentiles. Y vemos 3 características en ese ministerio, en ese llamado que él tenía que administrar. Y lo que vemos es que el apóstol Pablo tenía una responsabilidad a su llamado. Tú y yo somos responsables al llamado que el Señor nos ha dado. Tenía también humildad en medio de ese llamado y tenía causas en cuanto a su llamado. La misión del apóstol Pablo, la responsabilidad de la misión era que esa persona que llegó a conocer a Dios, que llegó a conocer el misterio de Dios revelado, tenía esa buena noticia para la humanidad. El apóstol Pablo era consciente que lo que a él se le había revelado tenía que compartirlo. El apóstol Pablo era consciente que ese ministerio que tenía hacia los gentiles, él tenía responsabilidad de dar a conocer a Cristo, aquel que no conocía de él. Si vemos en el versículo 9 dice, y de aclarar a todos. Si vemos los diferentes versículos, dice que él tiene que aclarar, que él tiene que dar a conocer, que él tiene que compartir, que él no se tiene que quedar callado. Entonces vemos aquí que el ministerio que tenía hacia los gentiles tenía una responsabilidad en lo que él había experimentado. Te hago una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han conocido a Cristo como su único Salvador? ¿Cuántos de los que están aquí han experimentado su gracia, su amor, su perdón, su misericordia? Ahora, si tú y yo hemos experimentado esa gracia, ese perdón, esa misericordia, tenemos la responsabilidad como iglesia ¿de qué? De compartirlo a otros. Entonces vemos aquí la responsabilidad a su llamado. Él tenía que administrar. Recuerda, hermano, tú y yo somos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Por gracia, por amor, por misericordia, Él nos ha dado, pero tú y yo somos administradores. Te ha dado a ti y a mí la responsabilidad. El apóstol Pablo estaba consciente de su responsabilidad y quería ser un buen administrador, especialmente hacia los gentiles, pero hacia todas las naciones. Qué importante entender que el apóstol Pablo tenía un ministerio. Qué importante saber que el apóstol Pablo tenía un llamado. Él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado y a partir de ahí fue responsable con su llamado. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos llamados por el Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí fuimos llamados? Ahora te hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos siendo responsables de administrar lo que hemos experimentado con Dios? El apóstol Pablo tenía un ministerio que administrar. Ahora vemos en el versículo 8, diciendo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia.
Vemos allí entonces la humildad en medio del llamado que Dios te ha dado. Este versículo nos revela la humildad del apóstol Pablo, considerándose él el más pequeño. Entonces nos enseña que el apóstol Pablo tenía un ministerio para poder administrarlo. El apóstol Pablo tenía un llamado específico hacia los gentiles. El apóstol Pablo tenía una responsabilidad con lo que Dios había hecho en su vida. El apóstol Pablo también era humilde a todo lo que Dios le había dado y lo que se había revelado en su vida para compartir a Cristo al perdido. Muchas veces tú y yo podemos tener un ministerio, muchas veces tú y yo podemos ser llamados por el Señor, pero nos falta ¿qué? Humildad. Y justo está hablando un argentino, que tenemos fama. Qué importante es entender el llamado que Dios te ha dado. Qué importante es comprender el ministerio que Dios te ha dado, pero también que tu actitud sea tu actitud de humildad, sabiendo que lo que haces no eres tú, es el Señor. Que lo que logras no eres tú, es el Señor. Que una palabra de amor, una palabra de consuelo, un abrazo o el poder de Dios manifestado es por Él y es para Él. Qué importante entonces es entender que si tú y yo tenemos un ministerio, si ese ministerio el Señor se le ha dado a la iglesia para enseñar las buenas nuevas al perdido, tenemos que tenemos que administrarlo, tenemos que ser responsables, tenemos que tener humildad en el llamado. No olvidar que ese llamado tiene que ver con la gracia del Señor. Predicar el evangelio es un regalo. Predicar el evangelio es un don que el Señor nos ha dado. Predicar su gracia, su amor, su misericordia, tenemos que hacerlo. Ahora también habla de la causa de su llamado. Por esta causa dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo cuando escribe esta carta? Estaba prisionero, estaba en la cárcel. ¿A causa de qué? A causa del evangelio. Estaba en la cárcel a causa de Cristo. Pero fíjense que el apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. No comienza a quejarse en su situación, no comienza a echar la culpa en su situación, no comienza a buscar excusa en su situación, sino que dice: yo estoy aquí prisionero, pero no prisionero, estoy prisionero de Cristo y por su causa estoy aquí. Si Pablo estaba fuera de la cárcel, compartía de Cristo. Si Pablo estaba dentro de la cárcel, ¿qué hacía? Compartía de Cristo. El lugar donde esté no interesa. Tú tienes que compartir de Cristo porque tienes un ministerio que administrar, tienes una responsabilidad hacia el Señor, tienes que hacerlo con humildad y en el lugar donde estés, a donde estés, Dios quiere utilizarte. Amén. Entonces tiene que ver con el propósito del poder dado a la iglesia. No solamente tenemos un ministerio que administrar, sino que tenemos un misterio que revelar. Desde el versículo 3 hasta el versículo 6 vemos que hay ciertas palabras que se repiten. La palabra misterio se repite 7 veces en toda la epístola, en toda la carta. Pero de esas 7 veces se repiten 4 veces en estos próximos versículos. En el versículo 3, en el 4, en el 5 y en el 9 vemos que se repite misterio. En el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, leyendo la cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. En el 5, misterio nuevamente. Y en el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio.
Si hay una palabra que se repite 2, 3, 4, 5 veces, me está dando a entender que algo es importante y que algo podemos aprender de ella. Lo que estamos viendo aquí entonces, que la palabra que se repite es misterio y la otra palabra que se repite es revelación. Entonces, misterio significa secreto. Misterio se refiere a una idea o pensamiento que está oculto, que está secreto, que alguien tiene, que es imposible conocerlo a menos que el poseedor de ese secreto lo pueda revelar. Y Dios nos ha dado esa revelación a nosotros. Ahora, después de entender ese misterio, viene la palabra revelación, que significa quitar el velo o quitar la cubierta o revelar. Entonces vemos allí que Pablo tenía un ministerio que administrar, pero también tenía un misterio que revelar. Ahora, ese misterio ya está ¿qué? Revelado. Ese misterio ya está dado a conocer. Y esa revelación es la que tú y yo tenemos como iglesia para compartir el mensaje de salvación a los perdidos. Para compartir el mensaje de salvación a aquel que necesita del Señor. Ahora, ¿qué es lo que le reveló el Señor al apóstol Pablo? ¿Y qué es lo que Pablo nos dice aquí en la revelación de su palabra? En el versículo 5 dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces, el misterio revelado tiene que ver con la revelación en la antigua dispensación, como dice aquí en su palabra, en el versículo 9. En el versículo 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Entonces, la revelación en la antigua dispensación, antes de Cristo, Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. Si vemos en Hebreos capítulo 1, Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. Vemos la revelación progresiva, pero Cristo es la plenitud de la revelación de Dios. Cristo es el centro y la totalidad de la revelación. Es la revelación de Dios hacia toda la humanidad. Dios se reveló y Dios se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ese misterio y esa revelación tú y yo la conocemos, porque tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y si tenemos a Cristo, tenemos que compartirlo, porque la gente se pierde sin Cristo y se va a una eternidad sin Cristo. Tenemos un misterio que ha sido revelado, y la revelación es Cristo, la plenitud de la revelación. Por eso, en el versículo 4 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. ¿En qué dice? En el misterio de Cristo. Fíjense que estamos yendo de versículos en versículos, pero todo está en estos versículos, toda la interpretación está en estos versículos. Entonces vemos aquí que Cristo es la revelación de ese misterio, que Cristo también nos dejó al Espíritu Santo, que tiene que ver cuando dice: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Qué dice? Por el Espíritu. Los apóstoles y los profetas fueron revelados por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Según la soberana voluntad de Dios, Dios escoge a quien revelarse a través del Espíritu Santo. Si vemos en Juan capítulo 14, Jesús dice que Él se va a ir, pero va a venir ¿qué? Otro, el Consolador, el Espíritu que os guiará
a toda verdad. Entonces vemos allí la revelación en la antigua dispensación. Vemos la revelación máxima que es Cristo. Vemos la revelación del Espíritu Santo que se lo dio a los apóstoles y a los profetas. Pero Dios está utilizando como fundamento de la iglesia a Cristo, y que la iglesia sea la portadora de ese mensaje. Por eso el título de este mensaje es el propósito del poder dado a la iglesia. Tú y yo tenemos poder. El Señor nos ha dado su poder. Pero ¿para qué es el poder? Para anunciar las buenas noticias, para anunciar el amor de Cristo, para anunciar la misericordia de Cristo. Ahora, es interesante que ese misterio al cual revela y es Cristo, podemos ver que cuál es la revelación que le compartió a Pablo. La revelación es que los gentiles, en el versículo 6, leamos el versículo 6. ¿Cuál es la revelación que le dio a través de Cristo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. En Cristo Jesús, por medio del Evangelio. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que ese misterio fue revelado a través de la persona de Cristo, y la revelación fue que los gentiles son ¿qué? Son coherederos, son copartícipes y son miembros del mismo cuerpo de Cristo. Que no hay división, que no hay quién es más importante o menos importante, que dos pueblos fueron unidos por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces podemos entender que no tiene que haber una división. Podemos entender que los judíos y los gentiles eran ¿qué delante del Señor? Iguales. Ahora te hago una pregunta. A veces nosotros marcamos las divisiones. A veces nosotros no tratamos de la misma manera a otras personas. El pastor nos compartía la semana pasada si nos ha pasado alguna vez, si fuimos discriminados o no, o si nosotros hemos discriminado. En Cristo todos somos iguales, porque somos tanto judíos como gentiles, que somos coherederos de Cristo, copartícipes, y somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué vemos allí? Que por medio del Evangelio el Señor rompió la separación que había en Éfeso. Había una problemática entre los creyentes judíos y los creyentes de origen gentil. Pero el apóstol declaró el ministerio y el misterio revelado por Dios, que ahora en Cristo, repita conmigo, en Cristo no existe la más mínima diferencia entre judío y gentil, que los gentiles son coherederos, que significa del mismo modo, de la misma categoría, somos iguales unos que otros. Así que cuidado cuando piensas que tu país es mejor que el otro. Cuidado cuando piensas que tu comida es mejor que la otra. No. Hermanos, la persona que está a tu lado, sea de otro país, sea de otro color, sea de otra manera, si ha sido lavada por la sangre de Cristo, ¿somos qué? Coherederos, copartícipes y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso?
Ahora, si entendemos entonces cómo el apóstol Pablo nos anima, él nos está diciendo que él tenía un ministerio que administrar. Y ese ministerio, ese llamado que él tenía que administrar, él tenía que ministrarlo con responsabilidad. Él tenía que administrarlo no solamente con responsabilidad, sino con humildad. Y él tenía que administrarlo en medio de las pruebas o en medio de las dificultades. El apóstol Pablo tuvo que tener persecución, el apóstol Pablo estuvo en la cárcel, pero en medio de las dificultades no se quejó, no abandonó, no dejó el ministerio, no dejó su responsabilidad, sino que se enfocó en ser sostenido por aquel que lo llamó. Y muchas veces pueden pasar situaciones difíciles en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo o dentro de las iglesias. Y muchas veces lo que tratamos de hacer es ¿qué? Dejar el ministerio, dejar la responsabilidad, dejar mi responsabilidad porque estoy mal. Tenemos un Cristo que murió por ti y por mí. La gracia nos levanta, nos anima y nos fortalece. Esto nos lleva entonces a entender el tercer punto. Un ministerio que administrar, un misterio que revelar. ¿Y cuál fue el misterio revelado? Cristo. ¿Y cuál fue la revelación? Que los judíos y los gentiles somos ¿qué? Coherederos, copartícipes y miembros de la misma familia en Cristo Jesús. Y eso nos deja la responsabilidad del tercer punto. Y el tercer punto es que el apóstol Pablo y tú y yo tenemos un mensaje que anunciar. Un mensaje que anunciar. La comunicación de este misterio revelado se resume en una sola palabra: evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Entonces, si el Señor te ha llamado, si has entendido de la gracia y la misericordia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, tú tienes un mensaje que compartir. ¿Y qué es? El evangelio de Cristo. La buena noticia, la buena nueva. Ahora entonces, tú y yo debemos dar las buenas noticias. Por lo tanto, el evangelio es la comunicación de este misterio revelado. Es mucho más allá que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, aquí entendemos que debemos compartir el evangelio a toda persona, que debemos compartir el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y tú y yo somos ricos por lo que ha hecho Cristo en nosotros, a favor de nosotros y por nosotros. Ahora, entonces, ¿cuál es el mensaje que anunciar? ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? El mensaje de Cristo. No hay otro mensaje que debemos anunciar. El mensaje que tú y yo debemos anunciar es el mensaje de Cristo. El evangelio de Cristo. Ahora, pero de una manera visible, pero también de una manera audible. ¿Por qué dice que compartamos el evangelio de Cristo de una manera visible y de una manera audible? Aquí vemos entonces que viene la misión de la iglesia. Y eso tiene que ver con el título de este mensaje. Como iglesia tenemos una misión, como iglesia tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es? La responsabilidad de la iglesia es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, conforme a su propósito eterno.
La primera responsabilidad de la iglesia es comunicar a todos el evangelio. ¿Se acuerdan de Mateo 28? Cuando el pastor compartía que estamos en misión. ¿Qué dice Mateo 28? Por tanto, id a ser discípulos en todas las naciones, toda potestad, toda autoridad, todo poder. El poder que Dios ha dejado a la iglesia es para compartir. El poder que Dios te ha dado a ti no es para que lo celebres y lo grites y saltes, sino que para que tú puedas ser de testimonio y compartir el mensaje de Cristo. Ahora, ¿por qué hablamos de un mensaje visible y de un mensaje audible? Porque muchas veces hablamos mucho de Cristo, pero no vivimos a Cristo. Muchas veces yo puedo hablar mucho de Cristo, que yo soy cristiano, que esto, que lo otro, y puedo dar sermones, y puedo hablar, y puedo aconsejar, pero mis palabras no reflejan lo que es mi vida. ¿Le ha pasado alguna vez eso? ¿Le ha pasado alguna vez eso? Que habla y habla, pero su vida refleja lo contrario. Por eso, si tú y yo tenemos un mensaje que anunciar, el mensaje que vamos a anunciar es Cristo, no hay otro mensaje. Pero el mensaje, si vamos a anunciar, es Cristo, tenemos que hacerlo audiblemente, hablando de Cristo, pero visiblemente, compartiendo, comportándonos como un hijo de Cristo, en amor, en misericordia, en perdón, en gracia. El mensaje visible de la iglesia se comunica a través de la vida y conducta de los miembros. Por su fruto los conoceréis. Si cada domingo aquí el pastor está compartiendo y nosotros estamos predicando la palabra de Dios, gloria a Dios por eso, porque está alcanzando. Pero la otra manera de predicar a Cristo como miembro de la iglesia Prestonwood es con tu vida cada día afuera de estas cuatro paredes. Es predicar a Cristo en tu casa, es predicar a Cristo en tu familia, es predicar a Cristo en tu hogar, no solamente con lo que dices, sino con lo que haces, cómo vives y cómo te compartes, cómo te comportas. Por eso muchas veces tenemos que entender que el evangelio que tenemos que compartir es de Cristo, pero debemos hacerlo audiblemente y debemos hacerlo visiblemente, que lo que digamos lo vivamos, que lo que prediquemos lo vivamos. Y esa es la responsabilidad que el apóstol Pablo nos está diciendo que va hacia qué. Es la misión a toda la iglesia. El mensaje visible y el mensaje audible. Termina diciendo que sea ahora dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Hay principados y hay potestades. Más adelante vamos a estar en Efesios capítulo 6, pero nos habla de esto, que están en contra del propósito eterno, pero Cristo con su muerte en la cruz y su resurrección, según Colosenses, ya los venció y ya los exhibió públicamente. Pero el enemigo quiere tener a la gente que apartada de Dios y cegada, pero tú y yo tenemos el poder de Cristo para compartir al necesitado. Entonces, la iglesia comparte de Cristo con su vida, con su conducta y con su voz. La iglesia comparte de Cristo con la vida de la iglesia, con la conducta de la iglesia y con la voz de la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Y tú y yo somos la iglesia. Ahora, termina diciendo el apóstol, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él.
por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol está diciendo que él sabe que está encarcelado, pero las pruebas y las dificultades, si ponemos nuestra fe en Cristo, no vamos a desmayar, vamos a seguir adelante. Así que en medio de las tribulaciones y en medio de las pruebas, ¿cuál es nuestra gloria? Cristo. Así que, hermanos, para concluir en esta tarde, 3 cosas que podemos aprender de Efesios. Que el apóstol Pablo tenía un ministerio que administrar, un misterio que revelar y un mensaje que compartir. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos un ministerio, tenemos un llamado, tenemos una responsabilidad y tenemos que administrarlo y ser responsables con lo que Dios nos ha dado y ser humilde con lo que Dios nos ha dado y saber que pueden venir pruebas y dificultades, pero eso es lo que Dios nos ha dado y con Él lo tenemos todo. Ese misterio se revela a través de Cristo. ¿Y cuál es lo que se reveló? Que Cristo es todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si no tienes a Cristo, perdóname, pero no tienes nada. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que judíos, gentiles, todos somos ¿qué? Coherederos, copartícipes y miembros del mismo cuerpo. Así que tenemos un mensaje que dar. Y el mensaje es el Evangelio de Cristo.